Capítulo 11. La huida. La decisión estaba tomada. Elena y Lucas escaparían de Villa Niebla, llevarían la verdad al mundo exterior. Pero sabían que no sería fácil. Los habitantes del pueblo no permitirían que revelaran sus secretos. Se adentraron en el bosque, tratando de evitar los caminos principales. La niebla era densa, dificultando la visibilidad, pero Elena y Lucas conocían el terreno. Habían pasado horas explorando los alrededores del pueblo, buscando respuestas. De repente, escucharon ruidos detrás de ellos. Los habitantes del pueblo los habían encontrado. Elena y Lucas corrieron, tratando de ganar distancia, pero sus perseguidores eran rápidos y estaban familiarizados con el bosque. La persecución se intensificó. Los habitantes del pueblo los acorralaron y Elena y Lucas se vieron obligados a luchar. Lucas, a pesar de sus heridas, luchó con valentía, protegiendo a Elena. Pero eran superados en número. En un momento de desesperación, Lucas tomó una decisión. Se lanzó contra los perseguidores, creando una distracción para que Elena pudiera escapar. «¡Corre, Elena!», gritó Lucas, mientras luchaba contra los habitantes del pueblo. Elena dudó, pero sabía que no podía desperdiciar el sacrificio de Lucas. Corrió hacia el bosque, con el sonido de la lucha resonando en sus oídos. Los habitantes del pueblo la persiguieron, pero Elena era ágil y conocía el terreno. Se escabulló entre los árboles, evitando las trampas que sus perseguidores habían colocado. De repente, una figura oscura se materializó frente a ella. Era una de las criaturas de la niebla, con sus ojos rojos brillantes y su forma humanoide distorsionada. Elena sintió un terror paralizante, pero no se detuvo. Corrió hacia la criatura, decidida a enfrentarse a ella. La criatura la atacó, pero Elena la esquivó con agilidad. Utilizó las habilidades de supervivencia que había aprendido en sus viajes, luchando con ferocidad. Logró escapar de la criatura, pero sabía que sus perseguidores no se rendirían. Tenía que llegar a la carretera principal, donde podría encontrar ayuda. Corrió a través del bosque, con el corazón acelerado. La niebla se había vuelto aún más densa, dificultando la visibilidad. Pero Elena siguió adelante, impulsada por la determinación de sobrevivir. Finalmente, llegó a la carretera principal. Estaba desierta, cubierta de niebla. Elena se sintió desesperada, pero no se rindió. Caminó por la carretera, con la esperanza de que pasara un vehículo. De repente, escuchó el sonido de un motor. Un camión se acercaba, sus faros cortando la niebla. Elena corrió hacia el camión, agitando los brazos. El camionero frenó, sorprendido de ver a una mujer sola en la carretera, cubierta de barro y sangre. Elena le explicó su situación, y el camionero, conmovido por su historia, la llevó consigo. Mientras se alejaban de Villa Niebla, Elena miró hacia atrás, hacia el pueblo que había dejado atrás. Recordó las últimas palabras de Lucas: el eco de las sombras nunca se detiene. Sabía que la lucha no había terminado, que los secretos de Villa Niebla seguirían acechándola. Pero también sabía que tenía la responsabilidad de revelar la verdad, de honrar el sacrificio de Lucas y de proteger a otros de los horrores que había presenciado. Capítulo 12. El eco persistente. El viaje de regreso a la civilización fue un torbellino de emociones para Elena. La seguridad de la carretera principal, el zumbido constante del camión y la presencia del camionero, un hombre de pocas palabras pero mirada amable, le ofrecieron un respiro momentáneo. Sin embargo, la paz era frágil, quebrada por las imágenes persistentes de Villa Niebla, los rituales oscuros, los ojos vacíos de Lucas, la presencia aterradora de las criaturas de la niebla. Al llegar a la ciudad más cercana, Elena se despidió del camionero, agradeciéndole su ayuda. Se registró en un pequeño hotel, buscando desesperadamente un refugio de los horrores que la perseguían.
Las duchas calientes, la cama limpia y la comida reconfortante ofrecieron un alivio físico, pero su mente permanecía atrapada en las sombras de Villa Niebla. Intentó retomar su vida, pero la experiencia la había cambiado profundamente. La confianza que una vez tuvo en la humanidad se había resquebrajado, reemplazada por una cautela constante. Cada sombra, cada susurro, cada rincón oscuro le recordaba los peligros que acechaban en Villa Niebla. Pasaron los años, y Elena construyó una vida nueva, pero nunca olvidó. La imagen de Lucas, sacrificándose para que ella escapara, la perseguía en sus sueños. Las palabras finales de Lucas, el eco de las sombras nunca se detiene, resonaban en su mente, un recordatorio constante de la oscuridad que aún existía. Un día, recibió una carta anónima. El sobre era sencillo, sin remitente, y el papel en su interior estaba arrugado y amarillento. Con manos temblorosas, Elena abrió la carta. Una sola frase estaba escrita en tinta negra: el eco de las sombras nunca se detiene. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sabía que la carta era un mensaje, una advertencia. Villa Niebla no la había olvidado. Los secretos que había descubierto, los horrores que había presenciado, la seguirían persiguiendo para siempre. Elena se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. La tarde era tranquila, pero en la distancia, una niebla comenzaba a formarse. No era la niebla densa y opresiva de Villa Niebla, sino una bruma sutil, casi imperceptible. Sin embargo, Elena sabía que era un presagio. Sabía que Villa Niebla y sus secretos nunca la dejarían en paz. La oscuridad que había presenciado en ese pueblo remoto se había infiltrado en su alma, dejando una marca indeleble. El eco de las sombras la seguiría, recordándole constantemente los peligros que acechaban en los rincones más oscuros de la humanidad. Epílogo: la niebla regresa. Los años habían transcurrido, y la leyenda de Elena se había convertido en un susurro entre los excursionistas y los buscadores de misterios. Villa Niebla, ahora un punto en el mapa marcado con un signo de advertencia, atraía a aquellos con una curiosidad insaciable y un deseo de desafiar lo desconocido. Un grupo de jóvenes excursionistas, atraídos por las historias de una mujer que había desafiado a las sombras, se aventuró en el camino hacia el pueblo olvidado. Entre ellos, había una joven llamada Sofía, una apasionada de la historia y las leyendas, que llevaba consigo una copia de los relatos de Elena. Llegaron a Villa Niebla, encontrando un pueblo aún envuelto en la atmósfera de misterio y abandono. Las casas de piedra, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían susurrar secretos olvidados. La niebla, siempre presente, se movía como un fantasma entre los edificios, creando sombras que jugaban con la imaginación. Sofía, siguiendo las pistas de Elena, se adentró en el bosque, buscando la cabaña donde la mujer había encontrado el diario de Alex. La cabaña, aunque deteriorada por el tiempo, aún conservaba la atmósfera inquietante que Elena había descrito. Dentro, entre los restos de muebles y polvo acumulado, Sofía encontró un diario de cuero, escondido en un rincón oscuro. Lo abrió con cuidado, reconociendo la letra de Elena. Sus páginas estaban llenas de anotaciones, dibujos y reflexiones sobre los horrores que había presenciado. Mientras Sofía hojeaba el diario, absorta en la lectura, el viento comenzó a soplar con fuerza, colándose por las rendijas de la cabaña. Un eco lejano, como un lamento fantasmal, resonó en el aire. La niebla, que hasta entonces había sido una presencia sutil, comenzó a envolver la cabaña, espesándose y oscureciéndose. Sofía levantó la vista, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La niebla se había convertido en un muro impenetrable, ocultando el bosque y el pueblo. El eco se intensificó, convirtiéndose en un susurro gutural, como si algo o alguien la estuviera llamando desde las profundidades de la niebla. Fuera de la cabaña, sus compañeros de excursión comenzaron a gritar, llamándola. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, cerró el diario y lo guardó en su mochila.
Sabía que tenía que salir de allí, que la niebla no era solo un fenómeno natural, sino algo más, algo oscuro y peligroso. Mientras salía de la cabaña, Sofía vio a sus compañeros, sus rostros pálidos y aterrorizados, mientras intentaban abrirse paso a través de la niebla. Las criaturas de la niebla, con sus ojos rojos brillantes y sus formas distorsionadas, se movían entre los árboles, acechando a los excursionistas. Sofía corrió hacia sus amigos, tratando de advertirles del peligro, pero la niebla ahogó sus palabras. Los gritos de terror resonaron en el bosque, mientras las criaturas de la niebla se abalanzaban sobre los excursionistas. La historia termina con una pregunta abierta, un recordatorio de que la oscuridad nunca desaparece por completo. ¿Quién será la próxima víctima de las sombras de Villa Niebla?